Ok, continuando con el tema del lenguaje intruso en las iglesias, nos habíamos quedado en que nadie tiene el poder hoy para echar fuera demonios, pero que cuando el Espíritu Santo mora en alguien, en el momento de la salvación, entonces el demonio debe salir. Y aclaramos que esto no lo hacemos nosotros, esto lo hace el Espíritu Santo. Continuamos con la siguiente, que es una cita de las notas encontradas en la Biblia de Estudio MacArthur. Marcos 16, 9 al 20. La evidencia externa sugiere fuertemente que estos versículos no estaban originalmente en el Evangelio original de Marcos. Aunque la mayoría de los manuscritos griegos contienen estos versos, los más antiguos y no confiables. Existe además un final más corto, pero este no está incluido en el texto. Por otra parte, mientras otros tienen comentarios indicando que el pasaje era considerado espurio, o sea, falso. Eusebio y Jerónimo, padres de la iglesia en el siglo IV o en el siglo IV, notan que casi todos los manuscritos griegos disponibles para ellos carecen de los versículos del 9 al 20. La evidencia interna de este pasaje también pareciera negar la autoría de Marcos. La transición entre los versículos 8 y 9 es abrupta y torpe. El participio griego traducido habiendo, que da inicio al versículo 9, implica una continuidad con la narrativa precedente, lo que sigue. Sin embargo, no da continuidad a la historia de las mujeres referida en el versículo 8, sino que describe la aparición de Cristo a María Magdalena. En Juan 20, del 11 al 18. El participio masculino del versículo 9, resucitado, debería corresponder con el sujeto del versículo 8, las mujeres, aunque María Magdalena es solo mencionada 4 veces. El versículo 1, capítulo 15, versículo 40, versículo 47, capítulo 16, versículo 1. En el versículo 9 la introduce como si fuera la primera vez. Además, si Marcos escribió el versículo 9, es extraño que hubiese esperado hasta ahora para decir que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. El ángel habló de aparición de Jesús a sus seguidores en Galilea, y las experiencias descritas en los versículos del 9 al 20 ocurren todas en el área de Jerusalén. Finalmente, la presencia en estos versículos de un número significativo de palabras griegas no usadas en ninguna otra parte del Evangelio refuerza la idea de que Marco no los escribió. Los versículos 9 al 20 representan un intento antiguo por completar el Evangelio de Marcos, posiblemente en el siglo II por los padres Ireneo, Tasiano o quizás Justino Mártir. Los versículos del 9 al 20 deberían ser siempre comparados con el resto de las Escrituras, y ninguna doctrina formulada tomando en cuenta únicamente estos versículos. A pesar de todas estas consideraciones de la probable falsedad de esta sección, se puede estar equivocado sobre el tema. Y por lo tanto, es bueno considerar el significado de este pasaje y dejarlo en el texto, al igual que con Juan, capítulo 7, versículo 53,
y el capítulo 8, versículo 11. Y esto lo vamos a encontrar en los escritos de Marcos en muchas ocasiones, donde hay unas cosas que no cuadran con otras. Y ocurre en, en la historia de la parábola de la higuera estéril. No se sabe si es por acomodar, por llegar a unas conclusiones, pero a la verdad, cuando analizamos, no concuerdan unas cosas con otras. Entonces ahora vamos a comenzar hablando de los términos utilizados en las iglesias. El primero muy conocido, bastante conocido porque ya está alabanzas, favoritos, es yo decreto. Es como declarar, sinónimo de proclamar. No habría nada malo en usar la palabra si, por ejemplo, decimos, declaramos que eres el Dios proveedor, pero no es lo mismo decir, declaramos provisión. Vemos la diferencia. La primera oración, declaramos que eres el Dios proveedor, si es conforme a la Biblia. Pero la segunda, declaramos provisión, no lo es. ¿Por qué? Porque es como si nos estuviéramos enalteciendo nosotros mismos. O sea, al leer la Biblia, descubrimos que solo Dios es el que decreta las cosas. Así que cuando la gente dice, declaro esto o aquello, realmente no están orando, sino mandando a Dios. En serio, ¿somos capaces de mandar a Dios? Declarar es querer dar órdenes a Dios. Y aunque muchos lo han hecho por ignorancia y con las mejores intenciones, eso no cambia la realidad. Y debemos arrepentirnos de tal presunción y autoexaltación. Ahora vamos con otra muy usada, que sería yo arrebato. Tampoco es una enseñanza bíblica, sino el resultado de cuando se combina lo carnal, material o se desea cualquier cosa con una mala interpretación bíblica. Esto se debe a una falta de comprensión de la soberanía de Dios. Cuando una persona no entiende quién realmente manda en esta realidad, cuando no entienden que Él es sabio y gobierna todo lo que hay en este mundo, y con tal sabiduría y con tal precisión que al final todo será para su gloria. Imagínense que todos en el mundo comencemos a declarar todo lo que queremos. El caos que esto formaría. Que no hay manera que Dios dejara en manos de hombres imperfectos nuestro destino. Versículos que utilizan para enseñar este error de arrebatar. Mateo 11, versículo 12. Versículo que utilizan totalmente fuera de contexto. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. El original dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos ha avanzado grandemente y personas con mala intención
Los violentos lo atacan de forma violenta. A esto Jesús hace referencia a la osadía de con tal de creer en Él, estaban dispuestos a soportar la persecución. O sea, que los que van a entrar en Él son aquellos que crean en Jesús, a pesar de la persecución, de la hostilidad y el control del sistema del mundo, aún el control religioso. En conclusión, las personas que enseñan a declarar, decretar, arrebatar, atar, ordenar, cancelar, etc., son personas que han tomado las escrituras fuera de contexto, según la conveniencia de la carne. El Señor es quien nos provee, quien nos sana, quien nos bendice por su misericordia y su gracia. Pero si pedimos por nuestro deleite sin aceptar su voluntad, entender y comprender que nuestros pensamientos no son de Dios, ni son los mismos de Dios, que los de Él son más grandes. Debemos saber que si estamos pidiendo mal solo por nuestro deleite, no vamos a obtener lo que queremos. Debemos pedir ser orientados de acuerdo a su voluntad, conforme a su obediencia y con acción de gracias. Ya vemos que con estos movimientos de nuevo pensamiento, de metafísica, nueva era, se ha ido infiltrando en las iglesias y con esto llevando un mensaje que no es bíblico y más bien son motivacionales. Debemos estar muy pendientes. Gente, lea, no crea todo lo que le dicen, busque la verdad de las cosas. Ya no tenemos por qué ser engañados si tenemos la libertad